Cariñosísima y cordial bienvenida para todos. Oiga, tengo un tema sensacional, realmente espectacular, maravilloso para cada uno de ustedes y para usted también, amigo televidente. Hoy vamos a ver algo especial sobre canciones que jamás habíamos imaginado. Por ejemplo, comenzando con nuestro título, es muy significativo. Colgaron sus arpas y los verdugos les rogaron que volvieran a cantar, a adorar. ¿Cómo le parece? ¿Quiénes colgaron las arpas? De tristeza, de frustración, de depresión, de dolor en el alma. Dijeron, no queremos más adorar. Y fue justamente el pueblo de Israel frente a los ríos de Babilonia. ¿Cuáles eran los ríos de Babilonia? El Tigris y el Éufrates. Y esos dos ríos corren casi paralelos por toda la nación de Irak. Era en aquel entonces el gran imperio babilónico, por eso los ríos de Babilonia. Juntamente con esta pequeña presentación que estoy haciendo, amigos televidentes, vamos con toda seguridad a compartir también enseguida con esta transmisión una canción espectacular de los años 80 que casi nadie imagina que esa canción se refiere precisamente al tema que vamos a compartir hoy. By the Rivers of Babylon. ¿La recuerda? Sí, Boney M. La famosa agrupación Boney M en aquel entonces de los años 80 fue éxito total en casi todos los continentes, fue listado en primer lugar. Rivers, The Rivers of Babylon. Y la presentación de la canción, aunque viene en inglés, se la voy a colocar allí con los subtítulos de cada frase en español. Imagínese, algo realmente espectacular. Y a esa canción esa canción habla casi exactamente las palabras que están aquí en la Biblia, en el Salmo número 137. Junto a los ríos de Babilonia, leo el versículo 1, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Entre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¡Qué paradoja! ¡Qué conmovedor! Esto es espectacular, esto es muy agradable. Ya les voy a decir un poquito más sobre esto, pero además voy a mirar otra canción histórica y vamos a ver a quién se la cantó en aquel entonces. Es la canción Perdóname. Sí, usted alguna vez la escuchó, ¿verdad? Es la canción Perdóname. Esta canción fue entonada cuando en un auditorio había miles de personas, estaba repleto aquel lugar y la cantó Camilo Sesto. Fue un éxito rotundo. El público estuvo casi 10 minutos de pie aplaudiendo mientras Camilo Sesto se limpiaba las lágrimas de los ojos y la multitud también en el auditorio lloraba. La pregunta es esta, o mejor, ¿a quién le dedicó Camilo Sesto esa canción? Algunas personas creen que fue a una pareja sentimental, ¿sí? Brotaban a raudales las lágrimas de Camilo Sesto, pero miren, no fue a una pareja sentimental, fue a alguien muy especial y yo lo voy a ver en el día de hoy. En algunos apartes decía, perdóname si grito cuando yo debo callar, si pido más de lo que puedo dar, si huyo cuando tú me necesitas más. Uf, qué tremendo. Pero, insisto, no fue a una pareja sentimental. ¿Sí? ¿La recuerdan? ¿Verdad? De Camilo Sesto, perdóname. Era una canción espectacular. Bueno, hay varias cosas que yo quiero, y también el Magnificat, otra tremenda canción que se entona en muchas, pero miles de iglesias en el mundo y lo hacen justamente en Europa, en América, en varios lugares. El gran Magnificat
que no saben que fue Moisés el que el compositor o el autor de la canción El Magnificat. Así que tengo cosas espectaculares para ustedes en el día de hoy. Pero quiero llevarlos al cabo de nuestro título, que colgaron sus arpas, como ya lo acabamos de leer, y los verdugos le rogaron que cantaran y que le dieran alegrías. Imagínense, los caldeos, la gente de Babilonia que había llevado al pueblo de Israel cautivos, les decían, ¿por qué no cantan? Pero aquí ellos dicen, ¿y cómo cantaremos? Enseguida, estoy leyendo la segunda partecita en el Salmo 137. ¿Y cómo cantaremos cánticos a Dios en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere. Oiga, es impresionante. Bueno, entonces, sabemos que ya lo mencioné, ríos Tigris y Éufrates habían o atravesaban y todavía lo hacen en lo que hoy es la moderna Irak. Pero la cuestión fundamental aquí es que ya no sentía el pueblo de Dios, ni siquiera sentía ganas de alabar a Dios, ganas de agradecer al Señor. El Espíritu Santo, mientras quebrantaba a los impíos y se acordaban de las canciones que Israel entonaba y le suplicaban que cantasen. Mire, el Espíritu Santo estaba obrando en esa nación pagana, en esa nación impía. Y mientras Dios estaba quebrantando a ese pueblo, Israel estaba indiferente. Pregunta para todos en el día de hoy, para cualquier televidente. ¿Te ha sucedido alguna vez, amigo mío, que tu situación es tan difícil, tan complicada, llena de problemas, de depresión, de amarguras, de angustias, de expectativas, de sueños rotos, de cosas fracasadas en la vida económicamente, emocionalmente, ruina en la familia, ruina económica, y llega el punto, ¿te ha sucedido alguna vez en que dices, ya ni siquiera quiero cantarle a Dios? ¿Cómo cantaremos nosotros en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos si estamos oprimidos por este pueblo que es un pueblo impío, un pueblo muy violento? Pero además la Biblia nos dice que los caldeos eran una nación cruel. Los caldeos, Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en fin, todo lo que tenga que ver con eso en aquel entonces, justamente en Habacuc, el capítulo 1 y el versículo 6, permítame compartirle ese texto tan impresionante. Dice, he aquí, yo levanto, era profecía de Dios, a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. ¿Cómo eran los verdugos en aquel momento de Israel? La Biblia nos dice que era una gente cruel y presurosa. Es gente terrible, dice la Biblia en el versículo 2 de Habacuc 1. Son gente terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda esta nación vendrá a su presa. El terror va delante de los babilonios y recogerá cautivos como arena, escarnecerá reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, de todo castillo, y levantarán terraplén y la tomarán. Y luego pasará esta nación, los caldeos, como huracán, y ofenderán atribuyendo su fuerza no al Dios viviente, sino a su Dios. ¡Wow! ¡Qué profecía tan impresionante! Bueno, ya tenemos entonces aquí, en este momento, un panorama de trasfondo histórico, de trasfondo geográfico y además del trasfondo del carácter de la gente que tenía cautiva a Israel. Entonces, esta pobre nación, la nación de Israel, estaba sufriendo mucho, pero en medio de esa crueldad, mire que este pueblo, como lo describe Dios en el libro de Habacuc, cruel, inmisericordia, duro,
Lo único que los había quebrantado era cuando escucharon a Israel con sus arpas, sus salterios, sus voces, alabar y adorar a Dios. Y le suplicaban. Es increíble lo que llega a suceder, como un cántico, una adoración puede llegar a tocar al más duro de corazón, al más perverso, al más cruel, al más malvado. Y en esta ocasión dice, los que nos habían llevado cautivos nos rogaban que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Amigo televidente, si tú te encuentras así, es posible que quizá tú eres ya un creyente redimido y has llegado en alguna ocasión a esta situación de la pobre nación de Israel, cuando dices, no tengo ganas de alabar, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no quiero cantar, no quiero ir a comunicarme, no quiero ir a congregarme en la congregación, no quiero levantar mis manos a Dios. Y es que la misma historia y la Biblia nos dice que cuando fueron llevados a ese cautiverio, los tesoros del palacio de Israel fueron llevados. También los utensilios sagrados del templo de Salomón. Nabucodonosor había levantado una estatua de 60 codos, una estatua gigantesca realmente, y se hizo adorar al son de instrumentos. No tenemos tiempo para mirar en detalle todo eso que acabo de comentar, pero por favor, si usted está tomando noticas, lo que acabo de decir lo puede mirar en el libro de Daniel, el capítulo 3 y los versículos 3 al 6. Sí, sí, con mucho gusto lo repito. Daniel 3, versículos 3 al 6. Ahí está. Nabucodonosor había levantado una estatua gigantesca. Es impresionante. Se dice que todavía incluso se preserva esa estatua. Hay que ir allá para verlo. Entonces, mire, los caldeos eran una nación realmente muy cruel. El imperio babilónico atacaron, destruyeron la ciudad de Jerusalén, se llevaron, saquearon todas las arcas, los tesoros, y también se llevaron todos los instrumentos sagrados del templo. Los israelitas habían caído en una terrible desolación. Y ahora los enemigos le piden, por favor, queremos canten, no dejen de adorar a Dios. Qué impresionante. Ahora, hay que mirar también un poquito de la parte del trasfondo histórico, y es que los israelitas habían caído en esa desolación, incluso en la adoración al dios Baal. Era un dios satánico que se habían inventado aquellas naciones orientales, pero que esto significaba una brecha, una abertura. ¿Y por qué se metió el dios Baal en el pueblo de Israel? Atención a lo que viene. Esto es muy importante. Es que los israelitas se dejaron seducir por las malvadas, obscenas y prostitutas mujeres de, eh, es impresionante, de los moabitas, que eran razas justamente también que se habían contaminado y que pertenecieron también, se mezclaron con los babilonios, y era un culto vulgar, era un culto grosero, obsceno, pagano, se pervirtieron, licencioso. Es impresionante. Entonces, ¿qué sucedió? Los israelitas se habían dejado contaminar de esas mujeres obscenas, malvadas y corruptas moralmente. Esta es una voz de alerta también para cualquier persona, llámese cristiano o no, llámese creyente o no, de tener cuidado con ese tipo de vida pervertida, licenciosa. Mire hasta dónde llegó el pueblo de Israel. Fueron ahora cautivos, los oprimieron, esta nación cruel. Ahora, yo quiero mirar algo interesante, y es que en esta cuestión de magnificar, de adorar a Dios, también confluyen una cantidad de factores importantes, y hay una de esas canciones, el Magnificat, que se canta, y lo mencioné hace un momento, en muchísimas de las iglesias a nivel mundial, y la mayoría de gente casi no sabe
que esa canción, el Magnificat de Moisés, que se encuentra por allá en el libro de Éxodo, esa fue compuesta en medio del fragor de una guerra que presentía una tragedia, una derrota, y que terminó en una estruendosa victoria sobre el faraón, cuando Israel se enfrentó al faraón y luchó con Moisés contra el faraón. Ahora miremos ese Magnífica del Dios magnificado. Por favor, acompáñeme rápidamente al libro de Éxodo 15 y usted se va a dar cuenta y va a identificar esta canción que acabo de mencionar. En el libro de Éxodo, el capítulo 15, mire lo que dice la Biblia los versículos 1 y 2. Se ha conocido también como la canción de Moisés. Dice la Biblia: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Dios y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente y ha echado en la mar al caballo y al jinete. ¿Lo recuerdan? Echó a la mar los carros del faraón. Oh, oh, oh. Pues mire, esa canción es de Moisés. Sí, dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Varón de guerra, el Señor es el Señor poderoso. Jehová es su nombre. Y mire lo que viene aquí enseguida. Palabras de Moisés. Echó a la mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y luego viene la otra parte impresionante de Moisés que también cantamos. Tu diestra, Señor, ha sido ¿qué? Magnificada en poder. Tu diestra, Señor, ha quebrantado al enemigo con la grandeza de tu poder. Has derribado a los que contra ti se levantaron. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Canción conocidísima. Es el Magnificat de Moisés cuando estaba adorando a Dios por la victoria que le había dado sobre el faraón. Entonces, aquí tenemos esta impresionante canción. No sabemos si, entre otras, algunas de esas canciones y lo que leemos en el Salmo que ya mencionamos al comenzar nuestra disertación. Esta era una canción, la que Moisés compuso, el Magnificat, era una canción de alegría, una canción de adoración, y dice: Él es mi salvación. Hay varios aspectos rapiditos, muy interesantes aquí. Él es mi salvación y Él es mi Dios. Sí, Él es mi Padre. Estamos aquí en Éxodo, el capítulo 15 y el versículo 3. Varón de guerra, echó a la mar los carros del faraón. Él pelea por nosotros, dice el versículo 3. Echó en el mar, Jehová es su nombre, Jehová es varón de guerra. El omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai, que significa el todopoderoso, en el versículo 6 justamente dice: tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Aquí el original es el Shaddai, el Dios todopoderoso. ¿Ah? ¡Qué tremendo! El rey. Bien, Dios ha declarado o había declarado esto, pero ellos no lo habían creído. Y aquí vengo a una segunda partecita fundamental, importantísima para todos, que muchas veces Dios nos habla y ni nos damos cuenta que es la médula, la verdadera profundidad que Dios tiene para mostrarnos a nosotros qué es lo que Dios nos quiso decir. ¿Y sabe cuándo lo venimos a entender? Cuando hay una tribulación, cuando hay una crisis. Dios aquí le había dicho que él era el Todopoderoso. Dios lo declaró, pero ellos no lo habían creído, no lo habían digerido, no lo habían experimentado. Ahora, la pregunta, una vez más, y es muy importante para todos nosotros hoy, o para ti, amigo, para ti, amigo televidente. Tengo unas preguntitas rápidas hoy muy importantes, y es esto, por ejemplo: ¿te ha sucedido que no experimentas que tu Señor es el Todopoderoso,
hasta que no has sufrido dolor y al borde de la tragedia, de la quiebra, de la amargura, de la depresión. Y entonces dices, eh, como que algo se revela nuevo a tu vida. Y en esa experiencia dice, pero si esto yo ya lo había escuchado antes en una predicación. ¿Ah? ¿Y por qué yo no lo había entendido? Entonces, la reflexión para nosotros, quizá el día que oíste esa predicación, te aburriste y pasó por alto. Tal vez estabas en un momento de indiferencia con Dios y no permitías que la palabra llegara realmente a tu corazón. Quizá en ese momento tu vida era como mármol y hasta que viene una tragedia, un momento apremiante, una hora de dolor, una crisis en la vida, en la familia. Entonces dice, ay, Dios me acaba de hablar, pero esto yo lo había oído, pero no lo habías experimentado. Qué importante, qué importante. Mire, esta semana Dios ha estado hablando a muchas personas. Qué importante es abrir el corazón con una disposición tan especial como cuando llamaron a Pedro a la casa de aquel hombre allá en el libro en Cornelio, el capítulo 9, y dijo, lo primero que le dijeron a Pedro, estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, había una disposición que de verdad eran conscientes, que querían de corazón escuchar la voz de Dios. Estamos aquí. Había una tremenda disposición. Entonces, posiblemente te ha sucedido en la vida que has tenido crisis y cuando estás en esa crisis cobran vida predicaciones, palabras, hechos, frases que a lo mejor tú rechazaste. Hay personas que nos han comentado eso. El día que el pastor de allí o de aquel otro lugar predicó sobre tal cosa, yo rechacé en mi corazón la palabra. Algunos dijeron, nos están tirando piedras o algo así. Y me acuerdo el caso de un predicador que fue a una de las tribus del África y creo que fue Livingston, cuando empezó a predicar el jefe de la tribu, Livingston, tenía un intérprete que le estaba traduciendo al lenguaje de los aborígenes y empezó a predicar y el jefe de la tribu se levantó enojado y le dijo, ¿cuál ha sido el chismoso? Aquí hay una persona desleal. ¿Quién le ha contado a usted, predicador, mi vida? ¿Quién le ha dicho? Era el Espíritu Santo. Y el hombre dijo, alguien, aquí hay un traidor, aquí le contó a alguien mi vida. Era Dios que le estaba hablando. Entonces, tengamos un corazón dulce, noble, abierto en cualquier situación, para que no tengamos que aprender con dolor las verdades que Dios quería que supiéramos con un corazón quebrantado delante de Él. Bueno, entonces, el Shaddai sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las fuerzas del mal. El resultado, el beneficio, es un reconocimiento de su grandeza y de su misericordia. Mire lo que pasaba con Israel frente a sus enemigos que les rogaban, cántenos por favor los cánticos. ¿Qué pasaba cuando ellos entonaban los cánticos en los enemigos? Había dulzura, había quebranto, había un sentimiento de paz en medio de su vida turbulenta, de su vida atribulada, de su vida tan violenta entre ellos mismos y con otras naciones. Cuando Israel cantaba, el Espíritu Santo dulcemente venía y le ministraba a aquella gente. Qué glorioso, qué maravilloso, qué dulce. Permítete, ruego, en el día de hoy, amigo televidente, que el Espíritu Santo toque tu corazón, cada palabra, cada texto. A ti que ya conoces el camino del Señor y has oído tantas predicaciones y dices, tengo el oído cansado de oír tantos mensajes y no pasa nada en mi vida. Es que no pasa nada, posiblemente porque ha sido precisamente así, indiferente, duro, y entonces Dios tiene que permitir, como le sucedió a Israel, qué lección tan impresionante, que eran ministrados sus enemigos y ellos no querían volver a cantar. Yo no quiero estar más en el coro. Otro dijo, no, yo tampoco. David, no quiero tocar más el arpa. Vamos a colgar ahí en los sauces esos instrumentos y que se envejezcan, que se pudran, que les caiga óxido, porque no queremos ya más cantar al Señor. Tremendo. Entonces,
El rey compuso una canción, el rey David también, que encontramos rápidamente en el Salmo 30 y los versículos 11 y 12. Por favor, acompáñeme rápidamente allí, porque realmente podemos extraer detalles bonitos para nuestra propia vida. Sí, en el Salmo 30, el versículo 11 nos dice la Biblia: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Otra canción, entre comillas, moderna, pero que la cantó David. Imagínense usted, más de 500 años antes de Cristo. Has cambiado mi lamento en baile, Señor. ¿Cuántas de esas canciones tienen historia, tienen trasfondo, tienen lágrimas, tienen sufrimiento, tienen dolor en el momento que lo experimentaron? Y Dios quiere que nosotros seamos bendecidos también. Entonces, pídale al Señor en este día que Dios le bendiga, que Dios le ayude, que Dios le dé un corazón sensible, que el Señor le vuelva a ministrar. No es que Dios no quiera ni haya querido volverle a ministrar, sino que usted le dé la oportunidad a Dios de volverle a ministrar y que esas cositas que parecen viejas, desgastadas, se conviertan de nuevo en un cántico, en una bendición renovada sobre su vida. Lo que para Israel, en el momento en que estaban en manos de los babilonios, era algo ya desgastado y que ya no queremos cantar más. Otra vez esas canciones, ya no las sabemos. Sí, se las sabían, pero Dios estaba tocando con el Espíritu Santo al pueblo impío mientras ellos se habían vuelto indiferentes. Que no te suceda a ti, que no nos suceda a nadie. Dios quiere que realmente nosotros estemos quebrantados delante del Señor. En el mismo Salmo 30, y ya voy a terminar, en los versículos 2 y 3 dice: Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El Señor, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Y quiero terminar con lo que les conté hace un momento. Bueno, dos cosas. Una, vamos a colgar en nuestra página también la canción The Rivers of Babylon y usted va a ver algo impresionante, de verdad. Pero el otro, Camilo Sesto dedicó la canción Perdóname. Las frases pareciera que fueran para un enamorado que le está pidiendo perdón a su novia o a la esposa. Pero ¿sabe a quién le cantó? Y póngale sentido cuando leamos las frases aquí al terminar hoy de Camilo Sesto. Miren, mientras él cantaba, el Coliseo a reventar, ¿sí? Estaba aplaudiendo durante 10 minutos. Él se pasaba la mano abierta limpiando sus lágrimas que brotaban a raudales. El público se puso de pie y muchos lloraban. Mientras él cantaba no cesaban de aplaudir. ¿Cuáles fueron las frases? Escuche, atención, esto es muy importante. Dice, algunos de los apartes de la canción. Ah, bueno, le voy a decir a quién le dedicó Camilo Sesto esa noche la canción: a su mamita, a su madre, de nombre Marina. Piensa en lo que él le dijo y sepa por qué lloraba tanto. Él dijo: perdóname si grito cuando yo debo callar. Usted encuentra esa canción ahí en el internet. Si pido más de lo que puedo dar. Era un hijo ingrato. Si pido más de lo que puedo dar. Si huyo cuando tú me necesitas más. Oh, cuántas veces Camilo Sesto dejó a su viejita abandonada. Y dice, cuando más me necesitas, yo huía. Perdóname. Cuando te digo, qué tremendo. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras y nunca sentí que se vuelven contra mí. Perdóname, 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 dice la canción una y otra vez. Si alguna noche pasé lejos de ti. Oh, qué lindo, qué tremendo. Imagínese, Camilo Sesto diciéndole a ella: perdóname si alguna noche pasé lejos de ti. Perdóname si no soy quien tú te mereces. Perdóname si no valgo el valor que tú has pagado por mí. ¡Wow! Con razón. Lloraba
y lloraba a raudales. La mamita Marina estaba ahí, el público aplaudiendo. ¿Mm? Ahora, palabras que de pronto nosotros también podríamos, digo, una exageración, cantarle a Dios, perdóname, Señor, si alguna vez, si alguna noche pasé lejos de ti, perdóname, Señor, si no soy quien tú te mereces, que diste tu vida en la cruz por mí. Perdóname si no valgo el valor que tú has pagado por mí. La mamita Marina de Camilo Sesto había pagado un valor tremendo por él. Dice, perdóname si no valgo el valor que tú has pagado por mí. Tú le puedes decir hoy a Jesús, perdóname, Señor, si no valgo lo que tú has pagado por mí, derramando tu sangre en la cruz, limpiándome de todo pecado. Perdóname, perdóname. Dile así al Señor. Vamos a orar. Yo sé que hay personas enfermas. Voy a hacer una mínima oración también para que Dios sane a los que están afligidos y enfermos. Oremos junticos a Dios. Cierra tus ojitos y ora conmigo. Dile, Señor Jesús, perdóname. Dile, Dios, perdóname si no soy quien tú deseabas fuera de mí. Señor, perdóname, dile. Perdóname cuando huí lejos de ti. Dile, Señor, límpiame con tu sangre mis pecados. Limpia, Señor, mis maldades. Me entrego a ti. Vuelvo a ti, Señor. Y dile, ayúdame. Si me ha pasado como al pueblo de Israel, que mientras tú quebrantas, ministras con tu espíritu y bendices personas impías, yo soy indiferente. Perdóname. Dile, límpiame con tu sangre, Señor Jesús. Ahora yo quiero orar por ti si estás enfermo. Dile, Señor, sáname. Y yo oro por ti. Sí, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ruego, sana primero esa alma enferma, quebrantada, vuelta a pedazos, Señor, y sana ese cuerpo que tiene enfermedades. Te ruego, Señor Jesús, ministra con la presencia y el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y no olvides compartir esta predicación. Va a muchos bendecir que se encuentran en tribulación. Dios te bendiga.